¿Qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos a este episodio del monstruoso podcast de Rix. Y de cierta manera estamos inaugurando esta revolución, este renacimiento del podcast con este nuevo nombre del monstruoso podcast, aquí con Fepo. Porque el especial que tuvimos de Halloween con Tristán no lo metí dentro del podcast, así que este es, digamos, el primer episodio del monstruoso podcast de Rix con invitados. Así que, querido amigo, bienvenido aquí al Grimorio de Rix. No, gracias, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia. Oye, qué buena onda. Gracias, sí. Es que teníamos el podcast y decidí quitarlo y cambiarlo como un poquito de formato que fuera como de relatos del lado oscuro, que es nada más narrar los relatos de los suscriptores. Ajá. Pero las situaciones me terminan llevando a invitados y a platicar de estos temas interesantísimos. Y pues aquí estamos platicando pues de varios temas, porque tú literalmente sabes de todo, de todos los temas paranormales, ¿no? Me gustan mucho. Lo noto, o sea, es muy notable que te gustan. Y me he echado todos tus capítulos de tu canal. El que me gustó muchísimo, que ya me lo eché 3 veces cuando estuviste con Fede Lobo y Cristian en la pensión. Me encantó. Sí, porque tuvo comedia, que es el formato de ellos. Ajá. Pero las cosas que tú dijiste, y justo ahorita que yo estoy pasando por una pérdida, acaba de fallecer alguien muy cercano hace un mes. Y lo que platicas ahí me dejó un poco más tranquilo. Y creo que a Cristian también ya ves que te platicó unas cosas. Y sí. También lo sentí como que quedó tranquilo. Digo, no lo conozco, pero sentí como que quedó tranquilo con lo que le dijiste. Entonces, pues a lo mejor la plática nos va a llevar hacia allá, inevitablemente. Una disculpa, es un poco personal si nos vamos para el tema del más allá y la vida más allá de la muerte. Pero primero que nada, amigo Fepo, quisiera preguntarte, quisiera comenzar en lo que le hago siempre a las preguntas de mis invitados. Bueno, siempre pregunto si creen o no. Yo sé que tú crees, entonces omitiré esa pregunta de los temas paranormales. Más bien te querría preguntar, ¿tú crees en absolutamente todos los temas paranormales o hay algunos que sí, otros que no, unos que tienes alguna visión distinta del resto de la gente? No en todos, en la mayoría, por supuesto, pero fíjate, es que a lo mejor no es que no crea en todos los temas, sino que me gusta mucho investigar. Entonces me gusta mucho investigar de dónde provienen las ideas que tenemos el día de hoy antes de aceptarlas como tal. Por ejemplo, cuando se habla de duendes. Okay, sí. Antes de, pues yo soy de aquí de la Ciudad de México, aunque he vivido en todos lados, de repente recolectas como diferente información de las personas, las historias que cuentan, sus experiencias, y esa parte donde no puedes dudar a una persona que sin ningún motivo, o sea, digamos, que esté pensando en algo económico o algo así, de repente te diga: esto fue lo que viví, y yo sé que es súper extraño y no me atrevo a decírselo a nadie, pero esto fue lo que viví antes del podcast, me refiero, ¿no? Sí. Y son historias como súper extrañas, que no es que no puedas creerlas, son difíciles de creer, ¿no? Sí. Entonces, la gente acepta estas cosas como tal, y hay personas que se aprovechan de la creencia de las personas. Entonces ocurren 2 cosas que me parecen muy interesantes en la psicología, ¿no? Digamos, de la humanidad como entidad. Sino que están aquellos que lo creen ciegamente y fácilmente son señalados o victimizados porque se pueden burlar de esas personas, porque no tienen una base sólida para el por qué están creyendo en esto, simplemente porque experimentaron algo y ya lo creen, ¿me entiendes? Y las personas que, por supuesto, apoyan a que se ridiculicen estos temas y a las personas porque empiezan a aprovecharse de los temas. Y entonces surgen personas, y lo voy a decir con todo el respeto, no estoy diciendo que todos mientan, sí, pero la mayoría, angelólogos, angelólogas, tarotistas, magos, brujas, contactados, etcétera. Y repito, quiero que quede bien claro: si hay contactados reales, si hay brujas y brujos reales, si hay chamanes y chamanas, si hay tarotistas reales, si hay angelólogos y angelólogas reales, por supuesto. Pero en su mayoría son personas que toman el tema porque ven que hay mucha gente que cree en esto y que además se puede transaccionar económicamente. Entonces, en esos temas, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿crees en ángeles? La respuesta inmediata es no, porque no creo en el ángel que tú describes. Exacto. Pero claro que creo que hay entidades que hemos confundido con el nombre de ángeles. Exacto. Esa es la cuestión. Sí. Es muy interesante porque muchas veces a mí, no digo que mi audiencia como tal, pero personas que se llegan a topar con mis videos, yo tengo una postura similar. Nada más que a lo mejor no he sabido darla a entender. Quizá yo soy un poco rudo al momento de hablar o de dar mis posturas. Porque, sí, a lo mejor soy muy rudo, muy tosco, muy poco sensible en cuanto a eso. Una disculpa si he llegado a ofender a alguien. Porque muchas veces yo digo, yo no creo en todo lo paranormal.
Y hay quien me dice, entonces eres un estafador porque nos hablas de estos temas, nos los vendes, me dicen, usan esa palabra, ¿no? Y yo les digo, pues no, porque no les estoy vendiendo nada, o sea, yo no les estoy diciendo, porque sí ha llegado gente, supongo que también te ha tocado, y bueno, sé que tú tienes colaboradores, ¿no? O sea, gente que está más metido en eso, o sea, por ejemplo, no sé si tú tuvieras la capacidad no la capacidad, más bien la educación para hacer un exorcismo, por ejemplo, ¿no? No, O sea, no, definitivamente. o sea, por ejemplo, sí, pero seguramente te han mandado, oye, mi tío está poseído, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes venir? Muchas veces. A mí también me ha pasado, no digo, no tanto de que ven a hacer un exorcismo, pero sí de, oye, me está pasando esto y esto, ¿qué hago? Y es como de, yo no te puedo ayudar, ¿no? O sea, yo siempre me he puesto muy en claro que yo soy un comunicador, que yo pongo estos temas ahí en el canal porque son interesantes. Yo, por ejemplo, yo no me aventaría a decir algún día voy a investigar. O sea, a mí no me gusta, de lo que yo hago, no me gusta usar el término investigo. Porque para mí investigar es, por ejemplo, ahora que fui a la Casa de las Brujas, llevé mi aparatito y para mí eso es investigar. O sea, estar en el campo, por ejemplo, lo que mencionabas tú ahorita en la pensión, que fuiste con Mau RG1 a una casa, como a una casa abandonada, ¿no? Es un ¿cómo se llama? Un bazar abandonado. De hecho, fui con él. Y con Mau. Aquí está Alex fuera de cámara. Ahí, por ejemplo, y sí, o sea, se ve en el video, porque hay muchos videos de que escuchamos ruidos o vimos en las sombras. Y es como de, pues, pudo haber sido alguien que pasó o que obviamente en un lugar abandonado se desmorona la pared o cosas así, ¿no? Pero en ese video, el poquito fragmento que pasaron en la pensión, dices, sí fue algo, ¿no? O sea, sí están genuinamente espantados. Tendrían que ser actores más que de Televisa. Te lo juro. De hecho, muchas veces lo platico con Alex. Le digo, me hubiese gustado estar más preparado para lo que iba a ocurrir, ¿sabes? Okay, sí. Porque pudimos haber sacado mucho jugo. Y quizá no para podcast, pero para su canal, pues es explorador. Pudiste haber sacado mucho más jugo de esto, pero nos ganó el corre porque algo malo puede pasar, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, a lo mejor también por eso yo digamos que tú estás un peldaño más arriba que yo en cuestión de creencia, de credibilidad, bueno, de creencia, digamos. Exacto, porque a mí nunca me ha pasado nada. O sea, las cosas que me han pasado sí les podría encontrar una explicación racional. La única, y siempre la cuento porque es la única que he tenido como que dijera, no le encuentro explicación, fue en casa de una exnovia. Ajá. Que escuché, estábamos recostados en la cama, no estábamos haciendo nada, estábamos así dormitando, pero empezaron a escuchar pasos como con pantuflas. Ya ves como cuando traes pantuflas que se escucha como doble golpe, ¿no? O sea, el plástico de la pantufla y el pie. Así es. Se escuchaba así en el pasillo. Haz de cuenta que era como donde estamos ahorita, más o menos la misma acomodación, ¿no? La entrada, la puerta, la sala y el pasillo que dirigía a las habitaciones. La habitación de mi exnovia era la penúltima antes de llegar al baño. Yo me desperté al escuchar las pisadas porque pues, estábamos más chavitos y yo dije, son sus papás, van a pensar que estamos haciendo algo, ¿no? Entonces como que me senté sobre la cama para que vean que no está pasando nada, ¿no? Y ya se tardó demasiado, pero en esos segundos dije, no son sus papás, porque ¿por qué traerían pantuflas si vienen de la calle? O sea, porque cuando nosotros llegamos no había nadie. No se escuchó la puerta del departamento y no se escucharon las voces de los señores. Mi segundo pensamiento fue, es su hermana que era más chica. Y dije, no, porque también lo mismo, ¿por qué traería pantuflas si viene de la calle? Claro. Entonces, y el pasillo no era tan largo y los pasos ya se habían escuchado demasiado. Ya debería haber llegado al cuarto que tenía la puerta abierta. Entonces yo me quedo así esperando que pasara y mi ex nada más se me voltea a ver y me dice, no te espantes, eso se pasa aquí siempre. Y yo, ¿qué? Y me dicen, no te espantes, ahorita pasa. Y yo me quedé así esperando que iba a haber algo que pasara por la puerta. Nunca pasó nada, pero ya de ahí ella me contó que normalmente en ese departamento cuando es muy tarde por la madrugada, ellos son mucho de desvelarse, mi exnovia y su familia son mucho de desvelarse o de dormirse muy tarde, o de que en las 3, 4 de la mañana. Okay. Entonces ella dice que de repente sí le tocaba desde niña y hasta pues, que terminamos nuestra relación. En las madrugadas se escucharon. En madrugadas, entre la 1 y las 4 de la madrugada era cuando se escuchaban y ella sí llegó a ver, dice que se paraba de su cuarto, se iba a la sala y veía a una señora sentada una ancianita sentada en la sala del departamento. Y en esa privada, no digo el nombre porque no es famosa, no es como el edificio Río de Janeiro, que es muy conocido, pero sí es medio conocido porque incluso lo han usado para filmaciones de películas desde el cine de oro. En ese lugar donde vivía... donde vive esta chica, en esta privada. Es en muy, muy cerca de Reforma, prácticamente a la vuelta de Reforma. Es una privada muy bonita, muy grande. ¿Pero ahí pasó algo antes? Son muchas cosas, desde antes de que yo la conociera y cuando yo la conocí en nuestros últimos 2 años de relación, pasó un suceso muy macabro que incluso salió en las noticias y que no me gustaría tampoco mencionarlo porque
Es que allá entra como un tema de telenovela, pero hay un señor pues en la cárcel de algo que lo acusaron que algo que él no hizo porque ocurrió una tragedia ahí muy fuerte. Y incluso la hermana chica de mi exnovia vio el cuerpo de la persona que falleció. Ahí en esa privada. Y simplemente en los años que yo estuve con ella pasó esa cosa. Pero ella me cuenta, pues su mamá y su abuelita vivieron ahí toda su vida y desde siempre han pasado cosas en esa privada. O sea, físicamente es muy bonito la privada. Pero si tú entras, sí se siente cierta vibra rara. Yo que llegué a estar en el departamento de ella en las noches, sí hay una vibra. No sé cómo explicarlo, pero haz de cuenta que entrabas al departamento, estaban las luces apagadas y se veía, tenían las cortinas abiertas, era un ventanal muy grande y entraba la luz de los otros departamentos, de la luna, lo que sea. O sea, se veía poco. No sé cómo explicarte que tú entrabas al departamento y hacia oscuras se veía infinito el lugar. Ya prendías las luces y veías las verdaderas dimensiones del lugar. Pero con las luces apagadas era como meterte a un bosque, pues así, no sé cómo explicártelo, pero sí era como... O sea, volteabas al pasillo y era un pasillo de, ¿qué te gusta? 5 metros de largo, 6 metros de largo cuando mucho, y tú volteabas con la luz apagada. Se veía así, ¿no? Gigante. Puede ser que fuera un efecto óptico porque tenían un espejo al final del pasillo. Sí. Que dicen que por Feng Shui y estas cosas no es bueno tener un espejo al final del pasillo, que no es bueno dormir con un espejo a los pies de la cama. Y ellos, o sea, su familia tenía como muchas cosas que no deberían hacerse, según el Feng Shui. Entonces podría ser que, pues sí, hubiera algo ahí y ellos, sin quererlo, mi exnovia, sus papás, propiciaran un poco más que ocurrieran cosas, pero sí ocurrieron muchas cosas muy feas ahí. Desde cosas de cuestiones de abuso, pero muy, muy delicados, a individuos muy vulnerables, digamos. Hasta eso que a mí yo no lo vi, pero me acuerdo que muy espantada me marcó y me dijo, es que acaba de pasar esto, acaban de encontrar a esa persona que yo conviví con ella muchas veces. Sí, porque era muy amiga de la mamá y de mi exnovia. Era una señora, pero ya sabes, de los vecinos que se conocen de toda la vida. O sea, yo la conocía de que siempre que iba por ella, hola, ¿cómo está? No sé qué. O sea, la conocía yo a la señora y me dice, la acaban de encontrar en el cuarto de servicio, así y así y así. Y le hubo policía y hubo todo. O sea, feo. Y entonces... ahí me gustaría conectarlo con otra. Ahora que te digo que es lo único que yo no puedo explicar, esos pasos. Es lo único que a mí me tocó en mi vida hasta ahorita que no puedo explicar. Todo lo demás que he vivido digo, bueno, esto era tal, esto era esto, era de estar otra cosa. Los ovnis, eso sí he visto. O sea, ahí sí te puedo decir fervientemente que en eso creo muchísimo. Y a mí me gustaría hablar más de ese tema aquí en el canal, pero sé que a muchos de ustedes no les gusta, entonces por eso no lo toco tanto. ¿En serio? Sí, siempre que hablo de temas de aliens, como que no le hacen mucho caso, pero a mí me encanta el tema de ovnis. De hecho, les he presentado algunos videos que llegué a rescatar que yo tomé, que son pocos, pero sí llegué a tomar un video y una foto bastante curiosas. Y se las he llegado a presentar en algunos videos, pero digamos que mis suscriptores prefieren otros temas que ahorita vamos a hablar, no se preocupen, después hablamos de eso. Pero sí, el tema de ovnis a mí me encanta y el solo he visto, siento que es un poco más terrenal o físico, por decirlo de alguna manera, más concreto, digamos, un tema. Pero hablando de estos temas de fantasmas, de que tú hablas mucho en tu podcast, te quería preguntar, ¿por qué tú crees que hay gente que ha vivido muchas de estas experiencias y habemos otros que no? A pesar de, por ejemplo, yo estuve en la Casa de las Brujas, que dicen que ahí espantan muchísimo. Yo pasé ahí la noche, yo dormí ahí y no vi nada. Pues es que, fíjate que la respuesta es bien sencilla. Lo que pasa es que no nos gusta comprender la respuesta, que esa es la cuestión. El tema yo digo como ese otro mundo, el mundo donde conviven los fantasmas, hay otras entidades, pues hay una fauna total, ¿no? Que yo estoy seguro de que próximamente, en los próximos años, los avances que se van a tener más allá del el contacto con seres extraterrestres, ya se está empezando a manejar con seres interdimensionales. Es decir, que no provienen de un lugar y un espacio físico en el cosmos. De un planeta. O sea, no tienen un cuerpo físico. Que los podamos ver con estos ojos, escuchar con estos oídos y tocar con estas manos, pues no significa que forzosamente posean un cuerpo físico. Exacto. Quiere decir que pueden poseer o no un cuerpo físico. Pero aquellas entidades vivas, inteligentes, que no poseen un cuerpo físico, no significa que estén muertas. Nosotros tenemos ese concepto de la vida y la muerte, errónea, por supuesto, y vamos a ir conociendo esta parte. Dicho esto, cuando una persona fallece, o lo que nosotros reconocemos como fallecer, solamente deja la posesión del cuerpo, pero la persona no fallece, no puede fallecer. No puede fallecer una entidad inteligente, viva, es decir, un ser humano, que jamás en su existencia, en su naturaleza,
exista este fallecimiento. Lo que se pierde es el cuerpo físico nada más. Hay personas que, por ejemplo, si tú te sientas a hablar con un médico, no eres de casualidad doctor, porque si no ya regué con el ejemplo, ¿no? Te sientas a hablar con un médico y digamos que es especialista en, no sé, en corazón. Okay. Y te empieza a hablar de términos, no los vas a entender. Lo que él está diciendo tiene sentido, pero tú, él escucha, no puedes entenderlo. No puedes entenderlo. ¿Qué necesitas para poder entenderlo? Estudiar. Tomar libros, comprender lo que significan esas palabras y entonces lo comprendes. Cuando una persona toca una guitarra y te dice, ¿entendiste lo que quería decir con esta melodía? No siempre. No, a menos que sepas. Pero, exactamente, puede ser que tengas una afinidad musical y comprendas. Okay. ¿Me entiendes? Sí, ahora, el ver o vivir una experiencia, por ejemplo, hablando de fantasmas o esta otra realidad, depende de la persona que lo experimenta. Tú lo acabas de decir, o sea, tú estás creyendo en ciertas cosas paranormales, pero quizá menos que yo, ¿me entiendes? Como de que dejo más espacio a la duda, ¿no? Así como de, puede ser, pero no puede ser, ¿no? O sea, como que me quedo en medio. Yo pongo ahí la duda, pero entonces me sumerjo en la investigación. Por ejemplo, de los duendes, me voy a vivir en un lugar donde todo el mundo ve duendes y todo el mundo te habla de duendes. Y yo dije, pues o todo el mundo está loco, o el loco soy yo por no escuchar lo que está pasando aquí. Y empiezo a investigar. Hace poco no vi el duende, pero vi el sombrero del duende. Mientras caminaba lo tapaba a la mesa y fue una experiencia que no sé si pueda repetir en algún momento en la vida, pero yo ya no tengo dudas de la existencia de los duendes, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué ocurre esto? O sea, puede ser que existe el evento fortuito y puede ser que existe el evento donde tú te preparas para entender lo que está diciendo el doctor, ¿me entiendes? Sí. Y entonces comprendes a la guitarra y comprendes ese mundo espiritual y, por supuesto, te abres estas cosas. No es solamente el hecho de decir, bueno, yo quiero que me pase algo. Ese es el principio, es el primer paso, pero tienes que dar como 200 pasos antes de que exista eso, como el contacto extraterrestre, como la visión de fantasmas. Todos los elementos juegan para que ocurra. El ambiente, literalmente la temperatura del ambiente, la hora, todo eso juega a favor de que puedas o no experimentar uno de estos eventos. La creencia, por supuesto, ayuda, pero más que la creencia, el conocimiento. Entonces, te lo pongo así. Tú vas a un lugar donde pasaron un montón de cosas malas, ¿no? Sí. Y llegas a ese lugar, lo voy a decir con cuidado, no lo repitan, porque no, lo que estoy diciendo ideas al azar, no es una receta. O sea, esto, lo que estoy diciendo no funciona, pero es un ejemplo, nada más, ¿ok? No les voy a decir algo que los pueda poner en peligro. Tú vas a ese mismo lugar, o sea, tú vas, pones unas cámaras, llevas 3 celulares y 2 GoPros y no pasa nada. Y yo voy a ese mismo lugar una noche, cuando hace frío, pero hay humedad. Si hay una tormenta eléctrica cercana, muchísimo mejor. Entre las 2:30 y 4 de la mañana, trato de que esté el espacio silencioso. En lugar de llevar, bueno, sí llevo cámaras, pero sobre todo llevo cinta magnética, es decir, las grabadoras antiguas para obtener una psicofonía. Me llevo tierra de un cementerio donde se enterró a una persona santa, por así decirlo, okay. Mujer y hombre, y llevo una ouija de madera no comprada, pongo la tierra, coloco la ouija encima y entro en canalización, va a pasar algo. Sí, es como tener todos los ingredientes, ¿no? O sea, para hacer un pastel, por ejemplo, ¿no? Para hacer un pastel. Es muy, o sea, entiendo perfectamente tu punto. O sea, a lo mejor porque yo sí era de los de más, siempre he sido fan del terror. Ajá. Y digamos que conforme fui creciendo, fui perdiendo un poco esa... No quiero decirle inocencia, porque no quiero decir que la gente que cree al 100% es inocente, ¿no? O sea, porque tampoco es como, no, si crees eres tonto, no. O sea, eso es lo que muchas veces creen que digo, pero no. Pero cuando eres joven, como que eres más abierto a eso, ¿no? A tener esas experiencias. Y yo en la secundaria, al menos, que yo creo que fue cuando me bañé de estos temas, era leer y yo sí realmente creía así de, esto sí pasó, ¿no? O sea, como que era mucho así, a los 13, 14 años, era mucho de, esto es una creepypasta, pero yo creo que sí es real, ¿no? O sea, yo era mucho con esa postura. Y conforme he ido creciendo, he ido investigando algunos temas, hay ciertos temas que digo, esto de plano no creo que exista. Y esto sí, por ejemplo, de los duendes. O sea, eso es algo que yo lo he dicho muchas veces. Yo creo mucho, o sea, muy fervientemente que existen los duendes. Okay. Porque a mí, o sea, yo no, te digo, no he vivido nada. A
a lo mejor porque también no he jugado bajo esas reglas o bajo esos elementos necesarios. Pero a mí los temas en los que creo es porque son historias que se repiten en todo el mundo y casi siempre tienen los mismos elementos, ¿no? Y hoy en día es muy fácil copiar, o sea, por ejemplo, está un video que seguramente ustedes verán esta semana, que probablemente es una creepypasta, que es, no sé si lo llegaste a ver seguramente en TikTok, que es el caso de un chavito que se fue a meter a Alaska y se topó con un dientes de sable. No sé si llegaste... No. O sea, yo que estudié comunicación y tengo fundamentos de periodismo y demás, te enseñan a reconocer muy fácilmente una fake news. Que el hecho de que no hay un qué, ni quién, ni cómo, cuándo, dices, esto es falso, ¿no? Y de hecho muchas veces mis suscriptores ponen, oye, ¿por qué no lo grabó? Que digo, hay cuestiones reales, sucesos reales en los que dices, no grabé porque entré en shock y lo último que, por ejemplo, tú con Mau RG1, digo, estaban grabando, pero si no hubieran llevado cámara, lo último que a ti se te hubiera ocurrido era sacar el celular, tú lo que querías era salir corriendo, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden explicar de esa forma, pero muchas veces sí es como de, ¿y por qué no sacó el celular? ¿O por qué no le habló a alguien? O no sé, ¿no? Entonces, bajo esas reglas, a lo mejor sí, yo no he vivido nada por eso, pero me han llegado muchas historias de suscriptores y si nos vamos más para atrás a mitos, o lo que ahora se ve como mitos y leyendas antiguas, es como de, pues sí, en este lugar decían esta historia, no pueden copiarlo, eso es lo que iba. Lo de los dientes de sable, esta historia de dientes de sable, a lo mejor un cuate la subió a su TikTok con 100 suscriptores. Pero a lo mejor alguien como tú, no tú, pero alguien con muchos seguidores se topa esa historia y dice, mira, esta historia está entretenida, la voy a subir, pero yo soy gringo, pero hablo español, entonces me topé con esto en español. Lo subo a mi canal en Estados Unidos y lo ven no 100, sino 10,000 personas. A lo mejor lo vio un chino y el chino lo replicó y el chino tiene 50,000, entonces es muy fácil copiar una mentira hoy en día con internet. Así es. Pero en la antigüedad, ¿cómo? O sea, por ejemplo, lo que yo siempre doy de ejemplo con los duendes. Los aztecas hablaban de aluches. No, de chaneques, perdón, que era el tema. Los mayas hablaban de aluches. Que ellos se copiaran, no pertenecieron al mismo periodo histórico para nada. Pero están al menos en el mismo continente. Es el mismo territorio. Por ejemplo, yo creo que existan o no, ahorita platicamos de ese tema porque seguro quieren hablar de eso. Los skinwalkers. El tema de nahualismo. Es muy probable que la cuestión del nahual sea herencia de los navajos, de los skinwalkers, por eso es tan similar, porque son descendientes eran nativos americanos, ellos estaban en territorio que fue México en algún momento, ¿no? En Arizona, todos estos territorios. De Canadá bajaron a Estados Unidos cuando era México. Exactamente, literal, o sea, ahí sí hay como cierta conexión histórica que dices, tiene toda la lógica, exista o no, tiene toda la lógica que tengan la misma leyenda, por así decirlo. Pero, por ejemplo, me causa mucho ruido siempre, o mucho interés más bien, que por ejemplo, lo que hablan de duendes, en lo que es hoy México, es muy similar a lo que hablaban en Europa, por ejemplo. O en China, bueno, en China de duendes no, pero temas de dragones, por ejemplo. O sea, cómo se copian dos culturas que nunca tuvieron contacto, que pertenecieron a periodos históricos completamente diferentes, con miles de años de separación. Esos son los temas en los que yo creo, por ejemplo, la existencia de duendes, la existencia de dragones, no como seres fantásticos, yo creo que era alguna especie de descendiente de dinosaurio, de reptil extraño, no sé. Los Bigfoot, por ejemplo, es algo en lo que yo creo mucho. Pero no, o sea, ya ves que dicen que los Bigfoot tienen conexión con los ovnis y que abren portales y que no sé qué. Yo no creo así en el Bigfoot. Yo creo que es no sé si todavía exista, alguna especie de homínido, a lo mejor pareciera ser por los casos que he visto, que eran ancestros nuestros. Porque sí hay un caso, no sé si supiste, en Rusia, ya en tiempo, creo que de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, por ahí, inicios del siglo pasado. Ajá. No recuerdo bien la fecha, perdónenme. Hay un caso de unos soldados rusos que estaban patrullando una zona de estas como en Siberia, que es salvaje, Nevada, y hay cuevas y todo esto. De una cueva sale lo que era, ellos lo describen como, no dijeron un Sasquatch ni un Bigfoot, obviamente. Ellos dijeron era como un cavernícola. O sea, era un tipo... No conocí esa historia, ¿eh? Es real, o sea, es supuestamente real. Claro. Porque ya ves que hay unas que, por ejemplo, el caso de Sana, ¿lo has escuchado? Sí. Yo, investigando el caso de Sana, o leyendo sobre el caso de Sana, me topé con esa historia. Entonces, el caso de Sana, si no, ya lo tocaron en el canal varias veces, la conocen como la mujer mono o algo así, que era una mujer, pero estaba cubierta de pelo, era salvaje, y lo mejor fue que tuvo descendencia con humanos normales, ¿no? Porque pues hubo ahí un caso turbio. Pero, o sea, ellos la trataban como un animal, era como una especie de mascota, una atracción, pero era humana y fue abusada por soldados rusos, por borrachos rusos que la tenían como atracción de feria, literalmente. Y lo curioso fue que, pues, era más que un caso de zoofilia, porque sí hubo productos de eso. O sea, tuvo hijos, y científicamente está comprobado, históricamente incluso investigaron el código genético de estos descendientes.
Y lo curioso, y por eso ahí entra lo turbio, y que muchos dicen, no, es que no era una mujer mono, era una mujer africana que ellos por las descripciones la describían como animal, pero más bien por un caso como de racismo. O sea, no tanto de que fuera una mujer Bigfoot o algo así. Pero quién sabe, o sea, ahí es donde entra el misterio, porque estos descendientes, que creo que son sus nietos, que fue a inicios a mediados del siglo pasado, porque incluso hay fotografías, o sea, ya es reciente, en blanco y negro, pero son fotografías. Era como genéticamente como si tuvieran descendencia africana. O sea, como si fueran hijos de rusos con africanos, para simplificarlo. Entonces, en el caso de Sana, dicen que ella la encontraron en cierta región de Rusia, salvaje, que andaba como en el bosque, desnuda, cubierta por pelo. Y en esta zona, más o menos, unos años antes es cuando ocurre este caso. Y de hecho, la criatura que sale de la cueva la abaten a tiros. O sea, tenían el cuerpo estuvo ahí en algún lugar, pero quién sabe qué pasó con él. Igual un caso de otro que no lo matan, pero que llega un hombre salvaje, igual cubierto por pelo, a una base militar rusa. Y ellos lo capturan y lo encierran porque primero pensaron que era un enemigo. Y cuando lo vieron como con facciones simiescas y todo esto, sí fue así de, ¿qué es esto? O sea, no es un humano, pero tampoco es un animal. No me acuerdo a este personaje qué le pasa, no me acuerdo si también lo matan o se escapa, pero lo tienen también capturado en una base militar en este periodo, o sea, entre la primera mitad del siglo XX, quizá finales del siglo XIX. Es que el territorio de Rusia es tan extenso. Muy inexplorado. Sí, claro, que pueden haber ocurrido un montón de cosas. Por ejemplo, esto que comentas, quisiera como comentarles una cosa, porque es una de las cosas que me parecen más interesantes. Te preguntan a ti en los comentarios y con toda razón, cuando te dicen, ¿y por qué no lo grabo? ¿Y por qué tal cosa? Y tú lo sabes, en esta parte del periodismo te puedes dar cuenta, como bien dices, cuando una historia es falsa. Entonces, creo que lo importante es que nos hagamos a nosotros mismos ciertas preguntas, no para descartar los casos, porque creo que el error es tratar de, yo voy a desmentir. Así de, bro, a ti nadie te dio ni la obligación, ni el trabajo, ni la autoridad, nada, para que creas que posees esa autoridad, como dices, para desmentir ciertos casos, que veo que le pasa a muchas personas de ciencia. Sí. Fíjate, que de repente ya les ganó la soberbia, como el caso de Neil deGrasse Tyson, que primero cuando sale esto de las momias de Nazca, o sea, inmediatamente se acelera, se tropieza y hace el ridículo haciendo un TikTok hablando de lo que se refiere la frase, ¿no? De no humanos. Y de inmediato los comentarios eran, entonces me estás diciendo que son hormigas las que están manejando las naves. Y después tuvo que salir como, se nota que está molesto, ¿no? Pero es que la ciencia determina que estas entidades son reales. Independientemente de lo que podamos pensar, opinar o lo que sea, bueno, si ni siquiera un hombre de ciencia que se tropezó dice, hay que estudiarlo, ¿no? Pero eso no significa que debamos aceptar las cosas en general, sino que dudemos, no que tratemos de desmentir, dudemos. Por ejemplo, te lo pongo de esta manera. Los duendes. Dicen, se habla, por ejemplo, del oro de los duendes. En Irlanda. Sí. En Irlanda, que está cruzando el charco y que existen estas historias previo a que a las cruzadas, a la conquista, etcétera. Previo a todo esto, antes de que llegaran los irlandeses y los ingleses a Estados Unidos y hicieran a un lado al pueblo navajo y a todos los demás, antes de que ocurriera esto, ya existían las historias de duendes allá, ya existían las historias de duendes acá, con diferentes nombres, y no solamente ahí, en muchos otros lugares. Luego de esto, se habla acerca del oro de los duendes, pero poco a poco va cambiando, como hoy en día, de una historia que cuentan a 10 personas, y luego a 1000, y luego a 10,000, y va a cambiar de idioma, y de repente ya tienes una creepypasta completa, pero que surge quizá de una historia real, o de varias historias reales. En este caso, se le ha otorgado esto del oro de los duendes porque los duendes, en efecto, a veces se obsesionan con una persona y a cambio de algo que ellos quieren, te ofrecen cosas. Te ofrecen lo que tú quieres. Y generalmente lo que la gente quiere es riqueza. Entonces, en aquel entonces, pues eran monedas de oro. Sí. Hoy en día podría ser, por ejemplo, ganarse la lotería, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo ofrecen y tienen una cualidad de poder modificar la realidad a tu alrededor para que ocurra eso que quieres, como los genies, que también es una historia increíble. Sí. Y por ejemplo el caso del Bigfoot. Hay una cuestión que debemos de entender. Sí hay
pruebas de la existencia del Bigfoot. Muchas. Sí hay. 2, sí hay un video que, aunque han intentado de mil maneras desmentirlo, además no es un video, es una filmación de este Bigfoot que no es un humano disfrazado. Punto. Es que parece que tiene botas. Me vale pepino. ¿Patterson? Sí. El de Patterson, porque hay una prueba que es la que me parece más interesante. Si tú construyes ese disfraz, no puedes colocar una persona dentro porque el eje de los hombros, la cadera, las rodillas y los codos, no puedes incluir una persona allá adentro. No puedes, simplemente no puedes. No entra la persona, no puedes. Entonces, estamos viendo una entidad que no sabemos qué es. Le decimos Bigfoot, le decimos Yeti, le decimos como tú quieras, pero no es humano y no es falso. Ahora, entonces estás diciendo que porque está la teoría de que son mascotas extraterrestres. No, porque no tengo manera de comprobarlo. Entonces estás diciendo que las leyendas de... No, porque no tengo manera de comprobarlo. Solo estoy diciendo que el duende como entidad existe. ¿Qué es? No sabemos. Eso es lo interesante. Sí. Pero no puedo desmentir algo solamente porque no hay manera de comprobar que realmente están al final del arco iris. Ese es justo lo interesante, y es en lo que luego me enfrasco en comentarios y en podcast, sobre todo en directos, que es no pelea, pero sí el debate. Con la gente que es al final, mientras sea con respeto, es lo chido de este tipo de... Yo no soy tanto, la verdad te voy a ser muy honesto, yo no soy tanto de investigar y poner yo sí soy entretenimiento, y lo he dicho muchas veces. Y así como toco temas de esto sí podría ser real, es muy probable que sea real, como el caso de los Bigfoot, que lo documenté durante los primeros años de mi canal, que bueno, ya apenas llevo 3 años, pero los primer año y medio, mucho de Bigfoot. Y me aventé, de hecho tengo una lista de reproducción, si les interesa, que se llama Humanoides Peludos del Mundo, y justamente me voy parte por parte del mundo, porque yo llegué a esa conclusión, obviamente sin ser ningún experto en vida salvaje ni nada, pero pareciera que estas criaturas tienen su origen en Asia, precisamente, y por eso en Rusia hay tantos avistamientos, porque en Asia es donde, en el mundo antiguo, en Asia, es donde más historias hay y más versiones de esta cosa hay. Y lo interesante es que dependiendo del lugar, de las características físicas del lugar de Asia, de donde venga esta leyenda, tiene características diferentes la criatura. Está el Orang Pendek en Malasia, si no me equivoco, es un lugar como más selvático y es pequeño, pequeño entre comillas, como el tamaño de un orangután la criatura. Ese también es el Sasquatch, ¿no? Es muy parecido a un Sasquatch, o sea, parece un orangután, por eso es el Orang Pendek. Y por ejemplo, en Rusia, en Siberia, está el caso de la montaña. Yo escribí un guión de eso en la universidad, ficticio, pero basado en estas leyendas. El famoso caso del Paso Dyatlov, que no se sabe qué pasó. Me encanta. Así que nos clavamos con eso porque hay muchas teorías hipótesis, porque como les digo siempre, teorías necesita base científica. Hay muchas hipótesis. A mí lo único que me hace ruido es lo de la radiación. Por eso muchos dicen que fueron extraterrestres, otros dicen que fueron la URSS, pruebas militares, y que los chavos, pues, por mala suerte estaban ahí. Pero hay un falso documental, pero que de cierta forma algunas cosas tienen sentido, que fue una criatura que ahí los indígenas de esta zona de Rusia, que se llaman los Mansi, esta tribu de indígenas que llevan ahí, creo que no me acuerdo si 1000 años viviendo ahí. Ellos tienen una criatura que se llama, creen en una criatura que se llama... no se me olvidó el nombre de la criatura, pero no es Yeti, tiene otro nombre, porque el Yeti es del Himalayas. Sí, y está todo lo que dicen los monjes tibetanos de que sí existen y que tienen cueros cabelludos y demás, pero ellos ahí le dan un nombre, los Mansi, a esta criatura, y ellos creen que fueron los Mansi los que le hicieron esto a estos chicos, o una criatura de estos Mansi, porque no recuerdo el nombre con el que lo denominan, pero significa aullador, porque hace ruidos, y hay muchas grabaciones de los aullidos de estos monos, de estos homínidos, que no son como aullidos de lobo, de coyote, de perro, son como aullidos de simio. Sí. Pero como con vociferaciones humanas. Sí. Está muy raro. Y hay algunas que seguramente serán falsas, pero hay muchas que dices, ¿cómo imitas esto? Y sobre todo en la antigua, hace unas décadas. Ahorita a lo mejor sí. Hay una más o menos antigua que es súper interesante porque además se están como comunicando. Ajá. Y cuando hacen el estudio, es un lenguaje mucho más complejo que el de los delfines, y por supuesto que el de los primates, con excepción del ser humano. Es algo como no tan inteligente como un ser humano, pero muy inteligente, sí, y muy grande. Sí, y porque estas criaturas aparte han encontrado estructuras en el bosque que no las,
no las haría un oso, por ejemplo, que es a lo mejor un animal Con árboles hasta que están doblados. tipo como tipis, ¿no? Como Así los es. tipis de los nativos americanos. Y dices, eso no lo hace un oso. O sea, un oso tiene sus limitaciones fisiológicas, físicas, ¿cómo se dice? Psíquicas, de inteligencia, pues. Sí. Estas cosas, aparte, tienen mayor facilidad para hacerlo porque tienen pulgares. Y están las historias estas de... Hay muchas historias del antiguo oeste, de esta temporada, de este periodo histórico de los Estados Unidos, que estaban como que apenas colonizando Estados Unidos, pero ya como lo que es hoy, el llamado tiempo de los colonos. Hay muchas historias de los colonos que eran atacados por estos seres y siempre atacan aventándoles piedras. Así es. Pero, por ejemplo, hablando de esto, que yo lo asocio un poco con los duendes, no porque sea el mismo tipo de criatura, pero de que se repite su conducta y lo que quieren y la interpretación que le da el humano, dependiendo del contexto histórico. En Estados Unidos era como, lo veían como muy salvaje, porque esa es la forma del ser del gringo, así como de, si no son como nosotros, son salvajes, ¿no? O sea, como que es muy, y sobre todo en esa época de los vaqueros, que era de indios y vaqueros, que hasta la fecha pues sigue siendo cultura de ellos, así de nosotros y los indios, ¿no? Sí. Ellos lo veían como, son salvajes, ¿no? De hecho, la palabra, el vocablo Sasquatch, incluso los nativos americanos los veían como salvajes. El vocablo Sasquatch significa hombre salvaje en un idioma de uno de esos pueblos de Canadá, si no me equivoco. ¡Wow! O sea, el Sasquatch ya está anglizado, por así decirlo. Obviamente el término original en este idioma de estos nativos americanos es otro, pero los gringos le dijeron Sasquatch. O sea, ya lo transformaron a Sasquatch. Como nosotros que decimos gringos. Exactamente. Es el gringo. Exacto. Es lo mismo exactamente. Pero por ejemplo en Colombia, a mí llegaron muchísimas historias en su momento de suscriptores que me decían, es que yo lo vi por la ventana de mi casa. A un Sasquatch o un Bigfoot. Pero en Colombia les dicen el Moán. Es cierto. Y lo curioso es que ellos no lo ven como un hombre, o sea, sí lo ven como un hombre salvaje, pero lo ven, y eso ya podría ser leyenda, que dicen es que usa sombrero y fuma puro y se lleva a las mujeres. Esa es la parte que dices, podría ser leyenda, pero hay algo, o hubo algo en Colombia, que era un tipo muy alto, cubierto de pelo, que ellos decían es que es barbón. En Colombia, bueno, ya después de la mezcla con europeos sí, pero aquí, así como en México, naturalmente no eran velludos los nativos americanos. Los americanos no eran velludos hasta que llegan los europeos. Entonces, ¿qué haría un tipo barbón, así como musulmán casi cubierto todo el cuerpo por pelo, hace cientos de años antes de la llegada de los europeos, antes de la mezcla de razas? Híjole, ahí puede haber un montón de explicaciones del fenómeno no humano, que me gustarían. Pero es que obviamente pues ahí en Colombia, Venezuela, Brasil, pues comparten esta grandísima región de selva del Amazonas, que es sumamente interesante por todas las cosas que han ocurrido en ese lugar y la fauna, la manera en la que crece, o sea... Me parece... Hay, por ejemplo, una historia... Ahorita que estabas diciendo esto, me recordó muchísimo porque además hay unas fotografías y de repente me acuerdo y entro a buscar el documental y las fotografías. Hasta la fecha no lo he encontrado, pero ya localicé en dónde está. Lo que pasa es que chutarte 15 documentales de 2 horas es medio difícil. No da la vida. O más, ¿no? Si no da la vida, entonces le adelanto y digo, creo que era ¿no? Y lo sigo viendo. Pero hay una historia de una persona... súper interesante. Esta persona es una señora, es una investigadora. Ella es antropóloga, tiene estudios de un montón de cosas, ¿no? Ella en realidad llega a esta zona en Brasil porque hay una tribu, no en el África, sino aquí está esta tribu con estas personas, ella es norteamericana, que no han tenido, no quieren y no han tenido mucho contacto con, digamos, con la civilización. Entonces, más o menos es como de 1980 cuando ella llega, ¿no? Entonces ella llega y es muy difícil para los investigadores porque si tú simplemente vas y te metes, estas personas te quitan la vida. Sí. Y nadie se mete con ellos, los tienen que respetar. Entonces tú no te metes porque vas a perder la vida y no pueden entrar las leyes hasta allá. O sea, simplemente no llegan. Sí. Pero si ellos permiten que tú ingreses, puedes estar como observador, nada más. Y a ella, pues la ven rubia, grande y todo, y se les hace como muy diferente y la aceptan. Entonces ella comienza a estudiarlos y ellos le decían y le comentaban, porque entendemos más o menos este lenguaje que ellos tienen, que no lo digo yo, lo dice tal, ¿no?
Y se da cuenta con el tiempo que esas personas a las que se refieren a ellos, pero no son parte de la tribu. Son otras personas que ellos ven como deidades, más o menos. Entonces ella empieza a catalogar a sus deidades. Y de repente les pregunta con esta idea que tenemos nosotros de Dios, que si vive en el cielo, que si se comunican con ellos con el pensamiento, o sea, orando, etc. Y le dice, no, pues vamos a donde ellos están y con ellos hablamos. Y dice, ¿me pueden llevar a donde ellos están? Sí, y llegan, y hay unas hojas enormes en la selva que tapan, digamos, como que otra zona de la selva, pero es muy difícil y peligroso llegar. Entonces ellos llegan y hablan, y detrás de las hojas se escucha que alguien contesta. Wow. Entonces ella se da cuenta de que hay otra tribu del otro lado, y le pregunta que si ella puede hacer una pregunta. Entonces se acerca y recorre las hojas, que es algo muy malo lo que hizo, y observa a la persona que está del otro lado, y no es un ser humano. ¿Qué? Es un gigante, güey. Wow. Es una persona peluda gigante, pero humanoide. Y esta persona, cuando se da cuenta de que ella no es parte de la tribu, sino que es parte de la civilización, entabla una conversación con ella en su idioma, en inglés. Wow. Y le dice que bueno, eso es un secreto de la tribu y bla, 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 etcétera. Que pues no hizo nada malo realmente, y que él va a hablar con ellos para que no le quiten la vida. Y ella le pide permiso de tomar unas fotografías. Entonces regresan, porque le da permiso, regresan, coloca el tripié y se toman unas fotografías con esta entidad. Si no mal recuerdo, son 2 fotografías. Y las presenta en un documental, en una ponencia, y después ella pues desaparece. Que pasa muchas veces, ¿no? Y cuando descubren algo. Pero ni siquiera hubo un descubrimiento más allá. O sea, es un extraterrestre, es otra forma de ser humano. ¿Qué es? Sí. O sea, ¿qué es eso? Y se adapta perfectamente a lo que ellos ven, y teniendo como el conocimiento de lo que es la sociedad, si le gusta fumar, y perfectamente podría tener un sombrero. ¿Me entiendes? Claro, ese caso no lo conocía, porque por lo general, o al menos de los que yo sabía, que hablé en el canal, los relatos que me mandan suscriptores, un amigo, Kaiden, que le mando un saludo, chileno, igual tuvo ya 2 o 3 encuentros con estas criaturas en Chile, sobre todo obviamente en regiones rurales. Siempre yo, o sea, la creencia que yo tenía, basándome en lo que he leído, lo que me ha llegado, una de dos. O un primo nuestro que no siguió evolucionando como nosotros, o un simio, una especie de simio, un animal a fin de cuentas, que habita en ciertos bosques del mundo, ¿no? O en selvas. Pero con eso que me estás diciendo, puede que sí sean... Porque ahí está otra cosa, otra creencia una creencia que sí tengo, algo en lo que sí creo de estos temas, la existencia de gigantes. Pero yo los había pensado como más físicamente como los gigantes que vemos en las fábulas, en las películas, más como un humano grandote. A mí lo que me preocupa de eso, o sea, no me preocupa, es que, o sea, me causa intriga del Bigfoot y los gigantes, porque no tenemos rastros muy sólidos como cráneos, por ejemplo, fémures, no lo sé, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay varias hipótesis, y lo platicaba en un podcast que hicimos a inicios del año, que hay varias como opciones que podrían ser. A ver. Una, dicen que como son seres inteligentes, entierran a sus muertos. Claro. Y que por eso no hemos encontrado... O sea, no es como que te topas un esqueleto de Bigfoot, sí, porque están enterrados, ¿no? Puede ser. Otra es que su constitución física es distinta a la nuestra, y ponen el ejemplo de los pumas y de algunas aves, que su degradación es mucho más rápido que la de un ser humano. O sea, tú puedes dejar un cadáver humano y tarda meses, hasta un año en descomponerse, dependiendo de la zona, las cuestiones climatológicas, ¿no? Pero hay ciertos animales, como los pumas, como algunas aves, que se mueren y a los días ya desapareció, ya se deshizo por completo el cuerpo, porque sus huesos son huecos, por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces son como las 2 hipótesis que hay. Digo, no sé, ya sería como clavarnos mucho en la ficción, pero digo, a fin de cuentas, si algo he aprendido, y ahorita, bueno, eso lo vamos a guardar para el podcast paranormal en vivo del viernes, sí, que ustedes seguramente ya vieron. El caso de, por ejemplo, de Drácula, que dicen que era real, y no Vlad Tepes, sino un vampiro real. Ajá. Muchas veces, eso aprendí en estos años, muchas veces la ficción tiene algunas cosas de realidad y viceversa. Entonces, no sé si viste, yo lo vi en el caso en el podcast de Joe Rogan, y me puse a investigar y hice un episodio que
Eso lo dijeron científicos, no criptozoólogos, no Aficionados. Ajá, lo dijeron científicos. Y porque hay fotografías y hay evidencias de que todos los simios del mundo están evolucionando mentalmente. Sí. Y muchos cuando yo hablé de eso, muchos pusieron en los comentarios, oye, es que van a ser como el planeta de los simios, ya nos van a hablar. Y es como, no, o sea, no es ahorita. O sea, van a pasar miles de años, pero, o sea, evolutivamente los simios no se quedaron en un lugar y se estancaron. Están evolucionando y están en la edad de piedra. Es donde... Sí, ahorita ya aprendieron a hacer sus propias herramientas y cazar. Exacto. Y vi un caso de unos simios en cautiverio, perdón, en estado salvaje, no me recuerdo en qué, era en África, pero no recuerdo en qué región de África, que en cierto momento del año, ellos no tienen calendario, así que no saben cómo saben ellos, pero en cierto momento del año van, digamos que en caravana a un lugar específico y se forman como en una especie de círculo de formación y se pueden aullar, hacer ciertos aullidos que no hacen en su día a día. Exacto. Es una ceremonia, es un rito religioso. Es algo ya social, o sea, ya no es vamos a sentarnos a... Quizá no religioso, pero social. Sí, no religioso, tienes razón, social. Un encuentro como nosotros sentarnos a tomar unas cervezas, que es en los cumpleaños, este día nos vamos a reunir porque cumpleaños mi hijo. Eso es, para ellos. No saben obviamente qué significa, porque no es tan avanzado, pero están haciendo eso. O sea, eso no lo estaban haciendo hace 50 años. Puta, eso está súper interesante. Cuando eso yo lo vi dije, podría tener cierta conexión con esto de los Bigfoots, ¿no? O sea, en cuestión de que todos somos primates. Y justo estaba haciendo un video y escribiendo y me pongo a reflexionar este periodo enorme de la historia que no sabemos, que es de casi 5 millones de años que fue la prehistoria. No sabemos qué pasó en esos 5 millones de años. Y hay muchos relatos de ciudades prediluvianas o de un mundo prediluviano, de razas, especies que vivían y convivieron con las primeras comunidades de seres humanos en todo el mundo, pero mayormente en África, que son las primeras, ¿no? Esta cuestión de los reptilianos, por ejemplo, tú de eso, ¿qué opinas de los reptilianos? ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Yo estoy 100% convencido de que existen. ¿Y cuál es tu...? Es que yo te cuento mi enfoque, pero ¿cuál es el tuyo? O sea, ¿tú sí crees que son extraterrestres disfrazados de personas? No, creo que... O sea, sí y no. Creo que hay una... ahí es donde surgen las confusiones, pero sí está. Esa es una muy buena pregunta. O sea, están por supuesto los seres que evolucionaron en otros planetas del reptil y son tan inteligentes o más que nosotros. De hecho, creo que menos, pero avanzaron tecnológicamente rápidamente por cuestiones distintas a lo que nosotros pensamos. Y hay una historia buenísima de unos exmilitares. Richard Doty habla de esto, que, o sea, no es así como que quién habló de esto. Así, nombre y apellido. Cuando los reciben a los seres extraterrestres reptiles que tienen esta capacidad de fuerza, que parece que inteligencia y que sientes como miedo, dolor de cabeza en su presencia, uno de los militares le mete unos balazos con un arma específica que era como muy potente, que puedes comprar, digamos. Le mete así balazos a uno de ellos y lo desvive. Okay. Solo para demostrar que nosotros sabemos que están vivos, que les podemos quitar la vida, que ellos pueden llegar acá porque tienen una tecnología mayor, okay, que consiguieron, no que construyeron, y que nosotros sabemos cómo defendernos de ellos, así que se calman. Okay. Porque ya en algún momento supuestamente habían como se habían aprovechado de los seres humanos anteriormente y con esto los detienen. Es una historia muy larga, pero más o menos va por allá. Pero creo que aquí en el planeta Tierra, de alguna forma, hay ciertas formas de vida que existen, sobre todo en lo que se le conoce como la Tierra Hueca, porque son... Estas historias siempre provienen, y hay una fotografía muy interesante, siempre provienen de estos lugares que son como cavernas, grupos de grutas muy, muy profundos donde el ser humano todavía no logra en su totalidad, o sea, no llevamos ni un 1% de poder mapearlas al menos. Son muy interesantes estas historias que están ahí. Hay bases militares donde se han habido batallas extremas en contra de estos seres. Ahí está, por supuesto, el caso de es que no ocurre en la base de Dulce. ¿Philip Schneider? Philip Schneider. Ajá, Philip Schneider, porque no ocurre en la base de Dulce. Él trabaja en la base de Dulce. Su papá tiene que ver con bueno, es una historia larguísima. Algo de la bomba atómica. Sí. O sea, es una cosa fenomenal. Pero
estos seres ya sabían que estaban allá y por eso los habían mandado a hacer este hueco donde supuestamente iban a construir una base, pero se están peleando territorio. O sea, primates, el ser humano, con estos reptiles que en efecto o tienen una tecnología similar o algo en su naturaleza que les permite contrarrestar el ataque de los seres humanos. Porque en su relato y en otros, estos seres no toman armas, sino que hacen algo y con su cuerpo atacan a las personas. Pero es bien interesante porque está presente en tantas regiones del mundo y una principalmente que por alguna razón trata de ocultarlo, China. Ah, mira, de China no sabía. Sí, hay unas historias brutales en China que tienen que ver con esto. Y muchos contactados hablan acerca, por ejemplo, de estos seres que son como los draconianos y etcétera, los reptilianos, y no concuerdan con estas historias de lo que pasa en el planeta Tierra. Por eso creo que son reptiles, pero son dos cosas distintas. Eso me parece bien interesante, fíjate. Sí, es que yo te cuento mi enfoque. Es parecido al tuyo, pero yo no creo que vengan del espacio. Ahí te va, a lo mejor me vas a decir que estoy bien fumado. No, a ver. Justo el tema de los reptilianos, el primer capítulo del podcast que hice hace 3 años fue de reptilianos. Pero yo tenía este concepto que, antes de decirlo, ¿tú crees en lo que dice este hombre? ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita su nombre. Que era futbolista y que es el mayor exponente de los reptilianos, que tiene varios libros. Se me fue ahorita su nombre. Sí, ya se me olvidó. Pero bueno, ese señor. Ya sé, le pondrás el nombre ahí. Se los pongo y la foto. Porque justo ahorita, de tantas veces que le hablo mal de él, ya hasta se me olvidó su nombre. ¿Tú crees en lo que dice este señor o no? No en todo. Creo que, en algunas sí, en algunas no. Sí, creo que se aceleró mucho, ¿no? Sí. Y vamos, él sí monetiza eso. O sea, sí vende los libros, vende conferencias y las vende caras. Y lo que yo siempre digo, y no es por demeritar, porque sé que muchos, o sea, contactados es gente, hay muchos contactados que son gente normal, ¿no? Sí. Pero este cuate era futbolista. Y yo digo, ¿qué puede saber un futbolista de estas cuestiones, no? Que fue en una era pre-internet, ¿de dónde sacó todo esto? O sea, es por lo que yo no le creo a él. En específico a él. Pero, y el primer episodio que hago del podcast, pues sí le tiré mucho. O sea, también yo estaba más morro, tenía 20 años, apenas 22. Sí le tiré mucho, ¿no? Y sí hubo muchos que me dijeron, ¿cómo puedes hablar de este señor así? O sea, casi que lo tienen como un dios, ¿no? Entonces, pues sí, fue como que yo quedé en ese concepto de los reptilianos es Secret Invasion de Marvel. O sea, no creo en eso. Pero conforme fui, ni siquiera recuerdo. El caso que me hizo interesarme en eso, no sé, seguramente lo llegaste a escuchar porque fue muy conocido. Y fue de hecho como que el video que explotó mi canal. Un relato de unos soldados en Guanajuato. Sí, me encanta. Muy, muy, muy parecido a muchos otros que me han llegado, a relatos antiguos. De hecho, ahorita te cuento uno. Un grupo de militares mexicanos que los mandan en 2019. O sea, dan fecha, dan lugar, todo. Lo único que no dan es el nombre del militar que revela el caso. Pero que los mandan a la Sierra de Guanajuato y ahí se topan en una cueva con varios seres reptilianos, reptiloides, que estaban comiendo algo. Que ellos dicen, por el tamaño, yo creo que era una persona, pero no sabemos si era una persona o un animal, porque aparte es una misión que duró creo que 2 noches. Y la primera noche ellos escuchaban gritos de una mujer siendo lastimada. Lo primero que pensaron ellos fue un fantasma. Y es donde entramos otra vez en esta cuestión de... El ser humano siempre está pensando cosas, a veces nos vamos por un lado que nada tiene que ver. Entonces, a lo mejor una mujer que ellos pudieron haber ayudado, pero ellos dijeron, como estaba en medio de la sierra, dijeron, es un fantasma, es la Llorona, no vayas, ¿no? Entonces, cuando siguieron avanzando el siguiente día, en la noche, les cae la noche, y dicen, hay una cueva, nos podemos resguardar aquí del aire, del frío. Se meten un poco como a la entrada, pero ven que es más profunda. Siguen avanzando, y es cuando se topan con estos reptilianos. Y hay una parte ahí que a lo mejor es la parte por la que muchos no la creen. A lo mejor esa podría ser la parte que inventaron, digamos, el aderezo que le quita credibilidad a algo que a lo mejor sí pasó. ¿Qué pasó? Llega un helicóptero negro, según lo que dicen estos militares. Ellos piden apoyo a los suyos, a los soldados, a la Sedena, a sus compañeros de la Sedena, a la base en Guanajuato, no sé dónde estuviera la base. Pero los que llegan en su apoyo no son militares. Llega un helicóptero negro, sin matrícula, y se bajan hombres, o sea, seres humanos, pero con unos trajes, ellos dicen, parecían de astronauta, pero no eran de astronauta, raros, o sea, como brillosos, como cromados. Y no les veíamos la cara, traían como yo me lo imagino como estos de Monster Inc., así como que cuando 3612 y vienen todos cubiertos, yo me lo imagino así. Y les dicen, quédense aquí, no se preocupen. Creo que a uno de los militares sí lo alcanzan y lo desviven estas criaturas. Lo que dice esa versión que yo leí, se meten estos personajes, no sabemos qué son. Yo creo que eran humanos
se meten a la cueva y salen ya con los cuerpos de los reptiles. O sea, los mataron, ellos a los reptiles. Los suben al helicóptero y les dicen a los soldados, no digan nada porque de todos modos ni les van a creer. Y nosotros sabemos quiénes son ustedes, así que no digan nada. Se suben al helicóptero y se van. Y los soldados se quedan así de... ¿No? Esa parte del helicóptero podrías decir, quién sabe si es real o no. Pero la parte de la sierra es muy creíble. Y hay un caso, a lo que vamos, ¿cómo se copian eso? Porque aparte ese fue un caso que a mí me costó mucho trabajo encontrarlo. Ya ni me acuerdo dónde lo encontré. Ajá. De unos samuráis en el siglo, no recuerdo qué siglo, en Japón. Y aparte es muy curioso porque en Japón hay muchos, ahí sí sé varias, dos muy interesantes. Primero esta, te la cuento. De unos samuráis están, los campesinos estaban construyendo algo. Estaban como unos campesinos construyendo una obra hace siglos en Japón. Y ven que algo se mueve, era como una zona pantanosa. Y ven que algo empieza a nadar, algo grande. Y dicen, ¿qué es eso? Todos se paran, tanto los samuráis como ellos. Y sale un hombre reptil del agua. Y va a atacar a la gente, pero los samuráis los defienden y matan a casi... Eran creo que 10 samuráis, no recuerdo el número exacto, pon tú que eran 10, matan creo que a 4. Y se va, la cosa esta se va nadando. Y dicen, es que no nadaba como un humano, o sea, tenía cuerpo de hombre, pero como cara de reptil, piel de reptil, era mucho más alto que ellos, mucho más fuerte. Y aparte cuando se mete al agua, dicen que nadó como serpiente. O sea, no con los brazos, o sea, como serpiente, y se fue en segundos, a pesar de su enorme tamaño. Que de hecho es así como nada los reptiles, ¿no? Ajá. Pegan como que los bracitos y las patitas y... Exacto. Así se avienta esta cosa después de haber matado a los samuráis. Y ellos, pues por esta cuestión del honor que hay en Japón y aparte la ideología del samurái, dice, vamos a vengar a nuestros amigos. Van a buscarlo y creo que no lo matan. Tienen otro enfrentamiento, pero no lo pueden matar. Y hay otro caso... Y ese podría tener una prueba material. No sé si, seguramente llegaste a ver la imagen del samurái reptiliano, que estaba en un museo, que alguna vez fue un templo, y que lo retiraron creo que en 2019. Y empiezan las conjeturas de muchos, es que nos están ocultando la verdad, ¿no? Y ahí es donde dices, puede ser que sí, porque era muy antiguo la estatua. Dices, a lo mejor sí la metieron porque se estaba degradando mucho y es patrimonio cultural. No. Los museos tienden a ocultar las cosas que no pueden explicar. Exacto. Eso se súper sabe. Porque no tenían una explicación. Ese mismo museo no tenía la explicación de qué es. O sea, la típica, que ahorita te digo otra de reptilianos, en otra parte del mundo, literalmente en la cuna de la humanidad, no tenían una explicación. O sea, ellos decían, es que era un dios. Decían, o era una metáfora, ¿no? De los samuráis, pero... Siempre, ¿no? Es fácil así. Igual los sumerios, igual ahorita Göbekli Tepe, también. Es fácil, ¿no? Decir, era una metáfora, o era un cuento, o era una fábula. Pero todos hablan de seres reptiles humanoides, y todos son metáforas. Decían la misma metáfora en Japón y en Sumeria, ¿no? Aunque tengan miles de años. El negacionismo en su máxima expresión. Sí, como ni siquiera estás intentando... introducirte, o sea, es como, ¿no? Como un niño. Todo, o sea, si algún día me acusan de haber robado un automóvil, no, es una metáfora lo que hizo Fepo. Es una obra de arte que no comprendes todavía. Oye, pero ¿tú qué crees de los reptilianos? Es que iba con todo esto, vámonos a Sumeria. De todo lo que yo he leído, yo creo que estos seres eran la raza original del planeta. A lo mejor del mundo prediluviano, te digo que está este periodo de 5 millones de años que no sabemos qué pasó. O sea, porque eso sí, lo que creemos saber de la prehistoria son teorías, todas son teorías de científicos. O sea, ellos también no desmienten, más bien desacreditan muchas cosas de esta cuestión paranormal y ufológica, pero también ellos mismos no pueden explicar todo. Sí, los huecos los rellenan con teorías y lo hacen pasar como que ya tienen toda la investigación completa, pero hay huecos de millones de años que no sabemos qué pasó. Ahí sí hay una base científica que no es de un futbolista, que no es de un ufólogo. No, yo amo a los futbolistas, pero no a los futbolistas que dicen que ellos saben que son los extraterrestres. Hay una teoría, esa sí es teoría, del reptiloide. ¿Has escuchado? De la teoría del dinosaurioide. El trodón. No sé si es lo mismo. Que se mantiene, que no se extingue y continúa su evolución a lo largo del tiempo. Es como una especie de ser humanoide reptil. Sí. Esa sí es una teoría científica. La hizo un profesor de una universidad en Estados Unidos hace muchos años. Y él jamás usó la palabra reptiliano. Creo que de hecho este futbolista, David Icke, ya me acordé. David Icke todavía ni siquiera aparecía en la escena. O sea, él modela la imagen teórica de este pteranodón que evoluciona
para los que no sepan, parecía como un velociraptor, más o menos, este dinosaurio, pero tenía la inteligencia de un primate. Es el Trodón. Ajá. Ese es. Y evoluciona o sea, tú lo ves, la imagen que él creó, que está incluso la figura en físico y los dibujos, y es un reptiliano. Y ese reptiliano está en un museo. Ajá, en Estados Unidos. Así es. Exacto, o sea, ahí tienes esa base científica. Y lo que yo me hace decir, aquí hay algo, y justo lo acabo de hablar en este video del Dientes de Sable un poco, están estos millones de años que no conocemos qué pasó. El diluvio universal ocurrió. O sea, de eso sí estoy convencido. Y no porque lo mandó un dios furioso. La verdad, porque es lo más chistoso que todas las religiones, mucho más antiguas que las judeocristianas, hablan del diluvio. Los mayas hablan del diluvio universal. Hay una tribu igual creo que lo que es Canadá, que habla del diluvio universal. En África hablan del diluvio universal. En todos lados hablan del... Bueno, los sumerios no decían que era un diluvio, pero cuando mandan a... Dice, ¿sabes qué? Mátalos a todos. Era con agua. Ajá. O sea, inúndalos. Exacto. Lo que en ese entonces era el mundo. Exacto. Porque el término diluvio universal, como ellos no sabían que había más mundo, usan casi todo lo describen como una inundación más bien. Sí. Y es donde se dice que se hundió la Atlántida, Lemuria, y lo de Atlántida no lo sacó cualquier baboso, o sea, lo dijo Platón. O sea, Platón es el que escucha esto de voz de un sacerdote egipcio. Y yo sí creo que hay cierta conexión entre los atlántidos y los egipcios. Los atlantes, perdón. Yo creo que las pirámides no las construyeron los extraterrestres ni la esfinge, pero sí un pueblo previo, porque ellos dicen, o sea... La esfinge definitivamente tuvo que ser un pueblo previo, porque están las marcas que dejó el agua, cuando todavía existía agua ahí. O sea, primero lo construyeron, luego hubo agua, luego estuvieron los egipcios. Sí, eso tiene, pero... 100,000 años antes que los egipcios, pero mucho más. Muchísimos más. Igual las pirámides, aunque la ciencia, la historia más bien formal dice que fueron los egipcios los que construyeron las pirámides, no se han encontrado al día de hoy, 2023, los planos de las pirámides, y es algo como, no es como que lo puedas construir así de, pues como salgan, ¿no? O sea... Pero sí están los registros de que fueron ellos. ¿Los egipcios? Sí. Okay. ¿Cómo? No sabemos. Pero sí. Es que también esa es una cosa bien chistosa. Nada más para hacer una anotación ahí. Antes de que en los comentarios te pongan así de no, pero si aquí dice sí. Sí, claro. Por ejemplo, también se dice que eran tumbas y se sabe perfectamente que no lo son y que hubo científicos que modificaron la evidencia para que cuadrara con lo que ellos estaban diciendo, pero no eran tumbas. O sea, no se vayan por lo que dice simplemente. Es que ya lo dice el libro así de, pues también la Biblia dice que Dios nos ahogó a todos. El bueno de la historia, fíjate. Sí. Entonces no se vayan por todo lo que dice, porque provienen de otras cosas, como caminar sobre el agua. No fue Jesucristo el primero a hacerlo, ni lo hizo jamás. Es otra persona, Ra, y después se lo acuñan a Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, por eso es buena la investigación. Pero no quiere decir que Jesucristo no existiera, tampoco quiere decir que Ra no existiera. Algo de realidad hay ahí. Las pirámides, la duda sería la siguiente. Ellos labran, digamos, en la misma pirámide que las están construyendo y que las construyeron. Pero la manera en la que se supone que dicen que las construyeron no explica la construcción de la pirámide, lo cual determina dos cosas usando el sentido común. Las encontraron y vieron que era una obra arquitectónica tan impresionante que decidieron decir, nosotros lo hicimos. Ajá. Esa es una. Y después construyeron otra utilizando esclavos. Okay. O dos. Tenían a los esclavos, la mano de obra, porque así era, la mano de obra, y otra entidad no humana, reptilianos, extraterrestres, lo que tú quieras, sí tiene los planos, sí tenía el conocimiento y solamente utilizó la mano de obra de estas personas. Ajá. Y lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Con todo el respeto del mundo. Hay niños y niñas en algunos países de Oriente hoy en día que están confeccionando la ropa que utilizamos. Pero si tú le das tela y le dices, hazme un pantalón, no pueden, porque necesitas del sastre o la modista, el modista. Entonces, una cosa es el conocimiento de cómo se construye y otra cosa es la construcción, la manufactura. Yo creo que la manufactura es humana. Sí. Creo que la idea no es humana. Okay.
o perteneciente a esta humanidad que conocemos nosotros. Perdón. No, es muy interesante porque es un enfoque que yo no le había dado, yo no sabía eso. Yo me quedé, de cuando investigué sobre los egipcios, no lo construyó alguien no humano, lo construyó alguien humano, pero mucho antes. Puede ser. O sea, lo que yo sabía es que justo hace pocos años, por medio de satélite, de un aparato, determinaron que son huecas las pirámides. Entonces, la hipótesis, la teoría, pues podría ser una teoría, es que es una bóveda, no una tumba, una bóveda. O sea, que hay algo dentro de las pirámides que, no sé, de hecho está esta especie de leyenda, no sé qué tan real sea, de que dentro de la cabeza de la esfinge era una biblioteca y habían textos atlantes. Esa no sé qué tan real sea, también lo leí. Hay algo ahí dentro de la cabeza de la esfinge, eso sí. De hecho, se puede ver el taponcito que le pusieron. ¿En serio? Sí. Sí, en las fotos se puede ver. O sea, sí se puede ver que está ahí el tapón. Y hay unas de la época de, si no me equivoco, de Alejandro Magno. Okay. Hay unas pinturas donde se ve a personas saliendo de la cabeza de la esfinge. Wow. Ajá, algo había ahí. Pero dice el gobierno de Egipto que no. Entonces se le dice, oye, entonces podemos subir a investigar. Y dice, no, eso tampoco. Ok. Qué interesante. O sea que sí. O sea que sí hay algo ahí. Sí. Pero entonces, ¿tú crees que la construyó una humanidad previa? ¿Que pudo haber sido una humanidad reptil? No. En ese caso específico yo creo que bueno, es que como no hay información, no me atrevo a decir si sí o no. En el caso de los egipcios solo lo dejo que fue alguien previo. Pero en regresando a los reptilianos, lo que a mí me llama la atención de los reptiloides, yo le digo reptiloides para poner como mi distancia de los reptilianos. Ajá, ¿no? Exacto. Porque hay relatos que los tocan como muy malos. Hay otros que los tocan como medio, como los hindúes, que decían los nagas. Los nagas, ¿sí? Algunos eran malos, algunos eran buenos, pero eran más avanzados y vivían bajo tierra. Sí. Y eran gente reptil. Lo de los japoneses, por ejemplo, esta historia que te digo, y ahí va mi hipótesis que yo he armado conforme lo que me han llegado y lo que he leído, yo creo que era una civilización muy, muy avanzada, los reptiloides, antes de nosotros. Los sumerios, por ejemplo, conviven. De hecho, antes de los sumerios conviven con ellos. Están esas estatuillas que mencioné en este último video, que son, pues, en lo que es Sumeria, pero es previa a Sumeria. En Irak encuentran unas estatuillas de unos humanoides reptiles. Y la historia, los historiadores lo explican como, es que eran sus deidades. Pero está esta contradicción de que... un sombrerito cuadrado. Ándale, sí. Traen como sombrerito. De hecho, es una mujer porque viene amamantando a un bebé reptil. Y la contradicción es... Porque dicen, es que son representaciones de sus dioses. Pero hay una contradicción que dice, no, porque a los dioses, este pueblo en específico, era una tribu, porque ni siquiera era un pueblo, o sea, eran previos a los sumerios, no sabían escribir. Sí. Entonces, dicen, este pueblo, esta tribu, nunca asociaba a sus dioses con la fertilidad. Entonces, no estaría amamantando. Entonces, y aparte eran seres que no sabían escribir, tendrían la capacidad mental, intelectual, de imaginar esto. O más bien es una representación de algo que ellos vieron, ¿no? Y es ahí en África, en Sumeria, ¿no? Está la historia de los Anunnaki, bla, bla, bla. Yo creo que originalmente, no sé si venían del espacio, ¿no? Yo creo que eran de aquí, yo creo que eran de aquí, previo a los seres humanos. Algo pasa, porque está este caso de Los Ángeles, no sé si lo llegaste a leer. Hay un caso de un señor que era como... algo de petróleo, o sea, era como... Haz de cuenta que trabajaba para Pemex, pero era un señor gringo en los años 50, años 60. Y en el centro de Los Ángeles, él estaba buscando, no petróleo como tal, pero como algo estaba buscando subterráneo con un aparato que él mismo inventó. Ajá, pero, sí. Y encuentra, sin querer, un pasaje a una como gruta, como... O sea, estaba construido artificialmente, no era natural. Y él pensó que era de los nativos americanos. Entonces lo reporta... y cierran ese lugar. Y incluso está en Los Angeles Times está el artículo. O sea, sí pasó, no es una leyenda urbana. ¿Sí? Está el artículo de Los Angeles Times de encuentran ciudad. Y él decía, bueno, él no sabía nada. Él pensó, se le hizo raro que no investigaron, que lo cerraron y ya, y ahí quedó. Él fue como de, pues quién sabe, ¿no? Pero él se quedó con la idea de, era algo que hicieron los nativos americanos. Por cuestiones de la vida llega con un señor que era de ascendencia navajo. Si no me equivoco, navajo. No, Hopi, perdón. De ascendencia Hopi, que son un grupo de indígenas estadounidenses, lo que hoy es Estados Unidos. Y él le dice, lo que tú encontraste es un refugio que hicieron, así le dice, la gente reptil. Así le decían sus antepasados. Y lo construyeron porque hubo una lluvia de meteoritos que después trajo terremotos, inundaciones, y se fueron a esconder bajo tierra. A proteger, más que esconder, a proteger.
bajo tierra. Es lo que cuenta mi pueblo, le dice este señor. Y es como de, ok, porque los Hopi también hablaban de los hombres hormiga, de la gente hormiga. Sí, por supuesto. Ahí no sé si, y es donde entra un poco porque cuando yo hablé de la gente hormiga, no es cierto, perdón, cuando hablé del caso de Los Ángeles, muchos me ponían, estás bien pendejo, porque los Hopi hablaban de gente hormiga, no de gente reptil. Y yo, bueno, es que podrían ser los dos, o puede ser que es del mismo. Más bien, entonces, ahí me lo estás confirmando. Son distintos, porque el hombre hormiga, de hecho, cuando los hombres hormiga, en las representaciones que dejaron en piedra, ahí están las pinturitas, literalmente tienen antenas. Sí. Y están los que son diferentes, los dibujan como totalmente negros, como muy como tipo fantasmas, ¿no? Como parecido, ándale, algo así. Sí. Como muy, muy estéticos y que se están llevando a las mujeres. Ajá. Y no son los hombres hormigas, son distintos. Los hombres hormigas subían cada cierto tiempo, pero ellos tenían un conocimiento de que existían otros seres. Los reptiloides, ¿no les dices? Los reptiloides, digamos, ¿no? Uh-huh. Y los hombres hormiga, por ejemplo, eran buenos. Uh-huh. Eran como el equivalente a muchos dioses de muchos pueblos antiguos. Y por ejemplo, yo siempre lo asocio con los vigilantes de la Biblia. Que a lo mejor esos vigilantes, porque en la Biblia no se dice si los vigilantes son ángeles, no se dice nada, solo dice eran menos que Dios, porque eran como sus achichincles, pero eran más que los ángeles, porque son diferentes. O sea, en la Biblia sí, en el libro de Enoch se plasma la diferencia entre vigilantes y ángeles, o sea, son diferentes. Y sus personas más que el ser humano. ¿Qué eran? Quién sabe, pero hay muchas historias. Está Oanes, que es prácticamente el primer dios de los seres humanos, Oanes, con el pueblo sumerio, babilonio, por ahí. No recuerdo con quién de los dos. Es un hombre pez, un hombre que llega del Mar Negro. Sí, lo que pasa es que está en varias partes, porque está en Babilonia, es el que dices, si no me equivoco. Ajá. Y también los sumerios tenían su representación. Es el mismo personaje, por así decirlo. Claro, es el mismo. Es el primer dios. O sea, si nos vamos cronológicamente, es el primer dios de los seres humanos y es de cierta forma reptil y sale del agua. Porque, bueno, es como anfibio más bien, más que reptil. Sí. Es como un Aquaman, literal, ¿no? Sí. Y de los reptilianos, te digo, volviendo a los reptilianos, hay pueblos relatos que los ponen como malos, como este de los... para que me entiendas mejor, está esto de los sumerios, las estatuillas, ¿no? Que no saben por qué no dejaron escritos, porque no sabía escribir el ser humano, era parte de la prehistoria. Y está otro relato en Japón, referente a lo de la estatua del reptiliano, que eran un grupo, una aldea que vivía, ¿cómo se dice?, marginada a las afueras de Japón, porque eran hombres reptil. Los japoneses no los querían, pero ellos no eran malos, o simplemente eran diferentes, pero ellos tenían su aldea. La única diferencia era que en esa época, que es el periodo Edo japonés, los japoneses no podían matar animales por su religión, no podían comer carne, y por ende todas sus herramientas eran de madera y de piedra. No podían usar cuero porque no podían matar animales por su religión, pero estos seres solo comían carne, entonces ellos sí mataban animales. Entonces llega el emperador y le dice: no te voy a hacer nada, hazme este favor. Bueno, al pueblo, háganme este favor, háganme herramientas de cuero porque las necesito. Las hacen. En este periodo todavía había samuráis, hacen las herramientas y se crea como cierta amistad. A lo mejor ya no amistad, pero es como de, bueno, ya no me caes mal. Hay un intercambio ahí, claro. Ya no me caes mal, ya estamos convivimos. Pero al ver que eran mucho más altos, mucho más fuertes que los humanos, lo que dicen los escritos de ese entonces, que no están, o sea, hoy en día son leyendas, pero para ellos no eran leyendas, meten a sus filas de samuráis a algunos de estos hombres reptil. E incluso conforme van avanzando, van subiendo de rango, estos hombres reptil son los maestros de los que van llegando como samuráis. Y cuando, que según yo es al final del periodo Edo, deshacen la figura del samurái y se vuelven ronins. Hubo muchos de estos reptiles que se quedaron como ronins. Entonces la hipótesis que tienen muchos es que esta estatua que estaba en este museo tiene que ver con esta historia y es la representación de un samurái reptiloide. Entonces ahí esta historia lo planteaba como buenos. Y habían otros que los ponen como buenos. Hay unos que los ponen como... Y es que entre más moderno, a eso iba, todo este chorote empiezan como más que los humanos. O sea, todos los relatos antiguos, en China hay una de... Lo único que yo sabía de China de reptiloides es que los chinos llegan y había unos que decían la gente serpiente, porque eran serpientes como con cara humana. Sí, así los describen ellos. Es lo único que yo sabía de China. Están los nagas de la India. O sea, lo que estos primeros registros que hay no eran buenos, pero tampoco eran malos. Eran más avanzados que nosotros y vivían bajo tierra. En Asia. Está lo de los sumerios, que está lo de los Anunnaki, que hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, porque a los Anunnaki no los ponen como reptilianos, los ponen como gigantes, entonces está como esa confusión. Es que habían dos. O sea, cuando se supone que cuando llegan los Anunnakis, ellos tienen una raza que viene con ellos. O sea, no vienen solos.
que son los reptilianos Okay. o reptiloides, y luego crean el ser humano. Entonces, y conviven tres. Pero los Anunnakis en efecto no eran así. Eran esos humanos gigantes. Esos humanos gigantes o algo parecido, porque la sangre la mezclan para la creación del ser humano entre ellos y el primate que estaba por ahí, que se les hacía muy escandaloso. Sí. Porque hacía ruido, como que cantaba, se reunía. Lo que estabas contando de los monos ahora, de estos primates en África que están haciendo eso. Okay. Como que se está repitiendo la historia. Sí. Y seríamos, sí o no, nosotros esos Anunnakis. Sí. Pero bueno, a ver, ¿y qué pasa? Entonces, conforme va avanzando la historia, a veces son malos, a veces son buenos, como en este de Japón, que ya, o sea, según yo, puede que esté equivocado si hay algún historiador, tengo entendido que el periodo Edo ocurre en simultáneo que la Edad Media. Okay. Creo. O sea, no es tan viejo, ¿no? Ajá. Y en relatos modernos que me han mandado suscriptores míos y otros que he encontrado en algunos foros en inglés mayormente, ya son como animales. Entonces yo creo que si nos ponemos a juntar todas las piezas del rompecabezas tomando en cuenta que sean verdad, eran más que nosotros en todos los sentidos. De hecho, nosotros ni siquiera existíamos. Algo pasa en la Tierra, en el planeta, que se tienen que ir bajo tierra a ocultarse. No más que ocultarse, a protegerse. Puede que incluso en algunos momentos salían o vivían en la Tierra y el ser humano empieza a evolucionar. Puede que tenga que ver la historia de los Anunnaki. Ahí entra, por ejemplo, esa pieza faltante del rompecabezas. Empiezan a convivir por alguna razón y se empiezan a ver outnumbered. O sea, se empiezan a ver superados en número, los reptiles. Entonces empiezan ya a salir menos. Pero hay ciertos encuentros, como los de Japón, como muchos otros que ha habido a lo largo de la historia moderna, digamos, ¿no? Bueno, más bien antigua, pegándola a la moderna. Y va como ¿cómo se dice? En reversa, digamos. Van involucionando estos reptiles viviendo bajo tierra. De ser una sociedad muy avanzada y incluso se habla de espiritualmente muy avanzados, que podían hablar con la mente y que incluso se dice que podían levitar cosas y demás. Empiezan los relatos de hoy en día que me han llegado de suscriptores, algunos te digo, ya son como animales. De una chica colombiana que dice que ella vivía con su papá y con su hermanita y tenían un perro. Había un lote baldío porque había una casa abandonada junto a la suya. Y que un día su perro amanece destazado. Y dijo, pues fue un animal, pero no había selva cerca. Entonces el papá era como de, pues a menos que haya sido otro perro, porque una persona no fue. O sea, estaba destazado el perro, de que se lo habían comido, pero lo habían deshecho. O sea, no fue de que... Porque luego ves que hay gatitos que entre ellos mismos, y encuentras al gatito destripado, pero está el cuerpo. No, el perro estaba deshecho. Entonces dicen, ¿qué pedo? O sea, ni siquiera escuchamos nada en la noche. O sea, ¿qué pasó? Y pasa el tiempo, y una noche ella llegaba muy tarde de la escuela, mi suscriptora. La hermanita estaba jugando como en el patio de la casa y se va a meter a la casa abandonada de los vecinos. Y justo cuando ella va llegando, la hermana sale corriendo, llorando, gritando de la casa abandonada, de los vecinos. Y la hermana la regaña, pero antes de decirle, ¿estás bien? O sea, ella dijo, se cayó. Y está ahí, ¿para qué se va a meter ahí? Entonces la empieza a regañar. Y dice, no, es que ahí hay él le dice, no me acuerdo cómo... Sí le dijo, es un hombre reptil, no me acuerdo cómo lo describe. Creo que le dice, es como un cocodrilo parado en dos patas. Algo así le dice la niña, llorando, pero así en shock. Y no recuerdo si la suscriptora también lo ve, pero la niña estaba en pavor. O sea, no estaba asustadita, estaba en shock, traumada. Entonces le dice, ya, métete a la casa, ya no vamos a salir. No sabe si esta cosa sigue ahí. Pero dice, lo que mi hermana vio, porque dice, me quería comer. La niña chiquita dice, me quería comer. Y se echó a correr. Entonces ella dice, lo más probable es que ese cocodrilo en dos patas que vio mi hermana es lo que mató al perro semanas antes. Entonces, si mi hermana no se hubiera echado a correr, también se lo hubiera comido. O sea, ya son como animales, porque coincide en todos los relatos, en ese japonés, ellos comían solamente carne, no podían comer frutas, no comían frutos, solo carne, puramente. Y aquí igual se quería comer a la niña y se comió al perro. Hay otra historia, ese lo encontré en un canal de Estados Unidos, tipo Relatos de la Noche, pero versión gringa. Y van dos chavos en un parque en Nueva York, no era Central Park, otro parque. Salen a correr temprano, ya empezaba a clarear, pero no había gente. Y dice que se ve que se empieza a mover la tierra. Y dicen, va a salir un topo o algo, ¿no? Entonces se quedan como a ver, ¿no? Así como, pues está chistoso. Pero lo que sale, y así lo describen ellos, que era como si un hombre con escamas trajera una máscara como la del el Velociraptor de Jurassic Park. Así lo describe el chavo que manda la historia. O sea, nunca usó la palabra reptil. Estaba saliendo de abajo de la tierra. Sale hasta la cintura, así. Se queda apoyado en el hoyo.
Y ellos se quedan así de... Oye, ellos estaban esperando reírse cuando que iba a salir. Se quedan así en shock de... ¿Qué es eso? ¿No? O sea, es alguien disfrazado y nos está haciendo una broma. ¿Qué es? Se quedan así. Y esta cosa los voltea a ver y los ve y él se espanta al verlos. Claro. O sea, se queda así de... ¿qué hago? Y se regresa, se vuelve a meter al hoyo. Pero fue como un animal. O sea, como si vieras un ciervo o un perro en la calle y te ve y se espanta. Así fue. Y muchos relatos de un suscriptor que fue un encuentro muy breve, pero dice que iba manejando en la carretera, no recuerdo en qué ciudad o qué país de América Latina, iba manejando en la noche en la carretera y se atraviesa corriendo un reptiliante, o sea, un hombre reptil. Eso sí lo he escuchado. Muchos de ese tipo de... en los jardines o en los patios traseros, ¿no? Entonces, pues esa es como que la hipótesis que yo me he formado después de todos estos casos, tanto leyendas, mitos, relatos que me han mandado suscriptores, que he encontrado en otros canales. Yo creo que era una raza de aquí, originaria, en algún momento a lo mejor por el mismo fenómeno del diluvio universal o lo que sea, se esconden o se protegen, quieren regresar, pero ya vemos más de nosotros, entonces se regresan, siguen coexistiendo con nosotros, pero ellos bajo tierra, medio ocultos, medio ya no convivimos tanto, y en algún punto algo pasa que ellos empiezan, mientras nosotros empezamos a subir como sociedad, evolucionando supuestamente, en cuestión tecnológica, científica, bla, 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 ellos van para abajo. Es que hay una cosa que es bien rara. O sea, me parece que tu teoría es súper interesante y además cuadra con muchas cosas. Por ejemplo, en la observación del espacio de planetoides, donde estamos tratando de buscar vida, no la encontramos. O sea, obviamente estamos tratando de buscar vida inteligente, porque si nos dejamos hacer mensos, hay un montón de planetas, incluyendo Venus, que tiene una cantidad de metano brutal, que evidentemente ahí hay vida, pero los recursos humanos, o sea, para ir a un planeta para ver que, mira, hay bacterias, pues es una tontería, ¿no? Sí. Es una locura. Estamos tratando de buscar vida inteligente, por lo menos como la nuestra. Eso es cierto, aparte de la observación y el estudio del cosmos. En un momento nos dimos cuenta de algo que era como evidente. Si tú vives en la cáscara de la naranja, es decir, en la superficie del planeta, estás a expensas de todo. O sea, la naturaleza quiere aniquilarte. Sí. Terremotos, volcanes, meteoritos, tormentas, ciclones, todo. O sea, todo está diseñado para acabar contigo y estás luchando en contra de eso. Lo cual determina que cualquier raza inteligente, digamos porque comienza a crear tecnología, aunque ese es un error también, buscaría la manera de empezar a existir, vivir y consolidarse como sociedad en el interior de su planeta. Entonces nosotros observaríamos un planeta que a lo mejor tiene agua y una atmósfera con una temperatura propicia para la vida y diríamos, aquí no hay vida inteligente, next. Y además el vivir dentro del planeta, no me refiero al centro del planeta, ¿no? Sino dentro del planeta, en esta como... Es como una, digamos, como el aparato circulatorio del ser humano. Estos planetas o los planetas contienen estos cuerpos cavernosos que se conectan unos a otros. Es decir, como que la misma naturaleza, además, ya te construyó el espacio donde vas a vivir, donde estás seguro y donde puedes estar. Si tú encuentras la manera, por ejemplo, de la fotosíntesis, de la limpieza del agua, el ciclo, etcétera, ¿podrías vivir ahí? Otras entidades que observaran peligrosas no notarían tu existencia. Y la cuestión es esta. Obviamente no vivirías solo. Vivirías con un montón de otros animales, una fauna completa. Y a lo mejor lo que nosotros pensamos, que notamos, que son estos reptiles que dicen que parece que involucionaron, quizá no están involucionando, sino que sean como un primate de nosotros, sí. Un mono, un mono aullador, de repente se pierde y se mete a una caverna y ellos lo ven y dirían, estos monos que viven en la superficie están involucionando. No, nosotros seguimos evolucionando. Lo que entró es algo que alcanzamos a ver, porque me parece que ellos expulsan de ese interior solamente aquello que ellos ya no quieren. Okay. ¿Me entiendes? Esto, por ejemplo, lo que ven en Colombia, esta historia me parece bien interesante porque otra persona me narra algo súper similar. Okay. No sé si ya salió ese capítulo en el podcast, creo que sí, donde estaba como aprendiendo a hacer visión remota. Okay. Y pues empieza a bajar y en su casa no sabe cuántos metros o quizá kilómetros, pues baja porque no sabe controlarlo. Baja y de repente es como una caverna y hay un ser
que dice claramente que es como si un ser humano lo hubieras mezclado con un cocodrilo y ella obviamente no está físicamente ahí, está en su cuarto. En su viaje astral, ¿no? Digamos, es el espíritu, pero el ser inmediatamente la ve a ella. Okay. Se da cuenta, ¿no? Y ella siente que el ser está así como tú no debes estar aquí. Ni siquiera observar, o sea, vete de aquí ya, ¿no? Wow. Y ella se va y le da mucho miedo y dice que cuando empieza a hacer estos trabajos así de visualización remota, hay un lugar al que no regresa, que es el interior del planeta, porque la traumó. O sea, lo que vio me dice es que es tan espantoso, yo no regreso. Y están estas historias de los que salen en Vietnam. Esto, spoiler, porque va a salir más adelante en el podcast, de cuando vean esto. Hay una historia increíble y el tipo se da cuenta de que hay un reptiloide ahí y toma una cámara y toma una foto hacia atrás. Y es un celuloide, la única fotografía, porque pensó que su vida iba a terminar en ese momento. Y hay un ser como reptiloide, humanoide, que está como observándolo, ¿no? Entre la roca. Pero no solamente ese caso. En México hay un montón de casos al respecto. En Estados Unidos, donde están en estas batallas. Y también historias que ahora ya no me parecen tan locas. En el podcast, en la primera o segunda temporada, no lo sé, platico con una persona. Y esta persona me dice, ojo, que esto de las momias de Nazca no son extraterrestres. O sea, sí, no, porque no es como lo pensamos, sino que son estas entidades que viven allá abajo, pero que su tecnología ha avanzado de una manera distinta a la nuestra, porque ellos han estado enfocados en otras cosas. Okay. Definitivamente te lo pongo así. Nosotros nos comunicamos a través, aunque haya gente que dice, no es cierto. Bueno, o sea, nosotros no nos comunicamos, recibimos mensajes de seres que no sabemos si son extraterrestres, interdimensionales, o no sabemos, que van y nos dejan ahí en los campos de cultivo unas cosas. Tienen algo que se asemeja a nuestro pensar. Uh-huh. Sistema binario, okay. Geometría, es decir, matemáticas. Pero ¿de dónde parte la idea del sistema binario? Es que nosotros reconocemos desde lo más simple, luz y falta de luz, 1 y 0. Uh-huh. Y de ahí surge todo lo que el ser humano conoce hoy en día por tecnología, habla, lenguaje, geometría, matemáticas, cultura, surge de la idea de hay, no hay, dualidad, 1, 0. De ahí surge todo. ¿Qué pasaría en otro punto del cosmos o en otra realidad donde el conocimiento, la cultura, etcétera, surgiera de lo que ahora estamos practicando en la física cuántica? Hay, no hay, y puede ser que haya. Okay. Todo sería totalmente distinto. La tecnología sería totalmente distinto. Y nosotros podríamos ver a una entidad desnuda, reptiloide, que pasa la mano por su pecho y se ejerce una propulsión de energía que despedaza una persona. ¿Eso es tecnología o no? No hay un elemento físico construido que proyectara ese haz de luz. ¿Es tecnología o no? Es otra cosa distinta. ¿Cómo pensaría una entidad, por ejemplo, que solo come carne, que es carnívora? ¿Es bueno o es malo? ¿O por qué? Ajá. Exacto. ¿Por qué saldría? Y uno pensaría, no, bueno, es que si ya conquistaron el centro de la Tierra, saldrían y entonces tomarían control de la humanidad y de todo lo que está por fuera. ¿Pero por qué? Si ellos ya no quieren estar por fuera del planeta. Ahorita que dices eso, los nativos americanos, creo que los navajo, tienen ellos hablaban de un pueblo que se llamaban los Anasazi, que no eran humanos, y vivían bajo tierra y decían que van a regresar un día a retomar lo que es suyo, que es la superficie. Sí. Entonces, puede ser, o sea, no sé, porque a lo que yo me refería, entiendo perfectamente, tiene sentido lo que me estás diciendo, pero lo que yo, bueno, o sea, porque tú me dices, puede ser que ellos los expulsaron, o sea, que estos que han visto aquí atacar a las personas son como rechazados, ¿no? Así como de problemáticos o algo así. Uh-huh. A lo que yo voy es que en los registros anteriores hablaban, o sea, estos hablaban japonés porque se podían comunicar con los japoneses. Claro. O sea, eran inteligentes. Pero al menos los que a mí me han llegado de relatos modernos y los que he encontrado son como animales. Atacan, rugen, no se comunican. Van directo a atacar y van a comer. Porque a lo mejor, es lo que te digo, a lo mejor no están expulsando a los inteligentes,
sino que están expulsando a los asesinos o algo así, ¿no? Los criminales, por así decirlo. Ya está, incluso, digo, igual iba a sonar bien mala onda, pero recuerda que es un pensamiento de reptil. No es totalmente diferente que el pensamiento primate, inteligente. A lo mejor como lo hacían en su momento, bueno, lo hicimos los seres humanos, que está esta película famosísima de 300. Ajá. ¿Cómo se llaman? ¿El cero quién? No, esta cultura, ¿Los troyanos, romanos, espartanos? Espartanos, que literalmente así nacía el bebé, la felicidad de una nueva vida. Está muy chiquito, pum, lo arrojaban, ¿no? Este otro, está deforme, pum, lo arrojaban. No mueve bien las piernas, pum, lo arrojaban. O sea, solamente como que el top. Y es un pensamiento, ahorita lo vemos y decimos, estaban pero locos. Es como más o menos como un pensamiento de mucho de la naturaleza. Muy naturalista. Hay animales que de la camada, a lo mejor uno está tullido y lo dejan. O sea, yo vi de una leona que eran 3 de la camada y uno no podía caminar bien. ¿Lo dejó? No, lo dejó. O sea, la de cuenta que iban caminando y les daba de comer a los chiquitos. A ella no dejaba que tomara leche. Los gatos se los comen. ¿En serio? Sí, porque si lo dejan ahí el cuerpo, huele y entonces atrae a otros depredadores. Entonces se lo comen. Entonces, pero sí, yo he visto pues una gata que tuvimos, yo la vi cuando se comió al más chiquito. Y fue algo horrible, o sea, me rompió el corazón, pero es otro tipo de pensamiento, ¿no? O sea, para nosotros a lo mejor es muy, qué salvaje, pero... A lo mejor estos reptiles, a los que no se adaptan a ellos, los expulsan, ¿no? Puede ser. Y terminan siendo, pues, salvajes a fin de cuentas. Literalmente involucionados, que no están evolucionando como ellos. Adiós. Puede completamente ser. Porque... No, sí. A lo mejor ya estamos en una plática bien loca, ¿no? Ahorita. O sea, es que tiene sentido. O sea, finalmente si hay casos así es porque... Sí hay, o sea, pon tú, lo que platicamos siempre, siempre digo yo, estadísticamente, de 10 que nos están llegando, a lo mejor 2 son reales, pero son reales, o sea, sí está esta posibilidad. Y lo interesante de esto es justo, y es por lo que a mí trato, siempre que en mis videos digo el supuesto tal o supuestamente tal, porque no sabemos, o sea, yo trato como de no asumir o de no dejar de decir, no, sí, es que, por ejemplo, los Urma. Que está este caso de igual una estatua que tiene no sé cuántos miles de años, que es el hombre león de un lugar en Alemania, porque lo encuentran en Alemania, pero es de la prehistoria. Y están estas personas que hablan de que los Urmas son una raza extraterrestre, que dicen tal y hacen tal, y es como... Es como de, espérate tantito, o sea, ¿cómo sabes eso? O sea, eso es donde yo pongo mi línea, no porque no lo crea, pero es como de, espérate, ¿dónde lo sacaste? Es lo que yo te decía en un principio, o sea, están estas creencias antiguas, experiencias reales, actuales, modernas y personas que me parece interesante. De aquí voy a construir una forma de vida. Comienzo a mentir a partir de ya. Ayer tuve un encuentro con un ser extraterrestre felinoide que parece león, que llegó, estaba vestido, sí, tenía un peto así súper bonito y su colita, y me dejó que le acariciara la cabeza y no te atacó, es un felino, es un arma en potencia y más grande que tú. No, hombre, no, me dejó estar así en su... ¿No tomas fotografía? No. Está prohibido. Ajá. Pero te invito a mi próxima conferencia donde te voy a enseñar cómo ser feliz contactando con seres felinoides en la madre. Sí, exacto. Te pasaste. Exacto. Y están esos que son completamente descarados. Y hay otros casos que también siento que es igualmente peligroso, o incluso más, la gente que por querer creerlo, ellos mismos empiezan a inventar cosas y se las creen. Y entonces, ¿qué vamos a lograr a David Icke? Sí. Bueno, es que David Icke a mí se me hace más como del primer tipo. Más como de, voy a inventarlo para venderlo. Hay cosas que tiene que con el tiempo uno se puede dar cuenta que escuchó, investigó cosas, experiencias reales, y después tenía tan poca información que terminó rellenando él con historias. Muchísimo, ¿no? Sí, eso es, me parece que es eso. Okay. Me parece que es eso. Y ahorita al ratito te voy a contar en un momentito, te voy a contar una experiencia muy del tipo. O sea, como con reptilianos o... Sí. Vale. Vamos a hacer rápidamente un corte para hacer la segunda parte. No nos despedimos, amigos. Netas, denle like a esta parte, suscríbanse. Obviamente a Fepo pues lo etiqueto aquí para que vayan a suscribirse si no conocen su canal, que dudo mucho que no lo conozcan. Pero bueno, nos despedimos de este primer episodio y ahorita grabamos la segunda parte. No nos despedimos.